Hola mis queridos hermanos, Dios le bendiga. Nuevamente con ustedes Luis Fernando Torres y esto es la Biblia, mi alfarero. Y hoy miraremos un tema de verdad muy interesante, la importancia de congregarnos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, versículo 25. No dejando, escúcheme bien, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta noche preciosa, esta noche, Señor, donde tú, Señor, eres nuestro invitado especial, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Te pedimos que nos exhortes, que nos levantes, que tú seas, Señor, con tu palabra poderosa, Señor, quitando todo argumento que ha entenebrecido, Señor, nuestros pensamientos. Y hoy te pedimos que a través de esta palabra, Señor, tú nos edifiques, nos formes, Señor. Es necesario que cada uno de nosotros como creyentes, Señor, reconocemos que necesitamos congregarnos. Necesitamos conocer de tu hermosa palabra, de tu edificación, de tu formación, de tu exhortación, Señor. Hoy te pido por mi vida y también por aquellos que se conectan, para que tú hagas, Señor, tu obra perfecta en cada uno, Señor, de los que escuchan este mensaje. Y esta palabra, Señor, no llegue vacía, no retorne vacía, sino, Señor, que cada persona pueda vivificar, Señor, su vida a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La importancia de congregarnos. Nuevamente, Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que el día se acerca. El autor de Hebreos, déjeme decirle, estaba exhortando a la iglesia. ¿Ya que estaba exhortando? A perseverar en el amor y sobre todo en la adoración colectiva de la congregación, ya que el hecho de congregarnos es una parte vital de nuestra vida espiritual. Y esa misma exhortación es igualmente apropiada en estos días en los que hoy estamos viviendo. Hoy por hoy, la facilidad tecnológica, la comodidad en la cual nos encontramos ha opacado, ha distraído al cristiano, sí, hasta tal punto que el hecho de congregarse ya no es una prioridad. Se ha relegado a la comodidad de casa. Escúchame bien, participar de las actividades de la iglesia ya no es vital hoy en día. Además, se considera algo exagerado y fanático. Y hoy quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el cristiano debe congregarse? O más bien, ¿por qué el cristiano se congrega? Quiero invitarte a la palabra de Dios, a Primera de Corintios, al primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 10. Y ojalá este tema de verdad sea de gran edificación para tu vida y de verdad de conciencia, para que podamos de verdad poder reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo y tener un mismo pensamiento, como lo dice su palabra. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escúchalo bien, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como parte del cuerpo de Cristo, no debemos actuar de forma individualista. Esto es, de verdad, supremamente egoísta. Es decir, se busca con esto el beneficio personal. El no congregarse en una iglesia como tal dice mucho de la persona, del creyente. Si tú eres creyente, este mensaje de verdad es para ti. Y si tú todavía no has decidido de verdad creer o todavía no conoces de verdad de la salvación, es importante que conozcas algo
vital para el cuerpo de Cristo, que es congregarnos. Así como lo escucha, congregarnos como iglesia. El no congregarse, repito, dice mucho de la persona, pues indica que no es un verdadero creyente. Así como lo escucha, no es un verdadero creyente, pues demuestra que solo busca su propia y única satisfacción personal. ¿Sabe por qué? Pues no deja, escuche bien lo que le voy a decir a continuación, pues no deja que la semilla que ha sido impartida en tu vida como cristiano dé fruto. No permites que esa semilla germine. ¿Usted te recuerda la parábola de los talentos en Mateo 5? Vamos a parafrasearla algo respecto a este tema. Dice esta parábola: a uno dio 5 talentos, a otro dice también que dio 2 talentos y a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Todos estos personajes pudieron producir de ese talento de lo que se les encargó, pero menos uno, aquel que escondió ese talento en tierra porque tenía temor, dice la palabra y dice la historia. Y el Señor, ¿qué le dijo a este hombre que escondió ese talento? ¿Qué le dijo el Señor? Siervo inútil. Así como lo escucha, siervo inútil, y lo echó fuera. Yo te digo hoy, en esta noche, algo importante. No seamos como este siervo inútil. Así como lo escucha, no seas como este siervo inútil. Me di la tarea de investigar sobre un tipo de hongos. Los hongos levaduriformes, dice. Y quiero hacer una pequeña comparación con los hongocristianos. Así es, ha escuchado bien, los hongocristianos. Los hongos levaduriformes son hongos o organismos monocelulares. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitan la energía proveniente de la luz para crecer. Solo necesitan de un ambiente húmedo, de un ambiente cómodo, propicio para vivir. Y así, de la misma manera, es un hongo cristiano. Son autosuficientes, no reciben alimento de otros y mucho menos reciben para ayudar, mucho menos reciben para alimentar, para consolar, para orar por otros, porque sencillamente han escondido su talento. Han escondido lo que Dios, esa semilla que Dios les ha dado, la han guardado, la han escondido. Y hoy esa palabra es para ti, si ese es el caso. Siervo inútil. No puede haber unidad si no tenemos comunión entre nosotros como hermanos. Así es, no puede haber unidad si no tenemos comunión. No puede haber unidad si no estamos compartiendo con otros hermanos. La palabra del Señor en Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien, escúchalo bien, y de hacer bien, y de ayuda mutua. No os olvidéis de ayudarnos mutuamente, porque tales sacrificios se agrada a Dios, de ayudarnos mutuamente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Si no nos congregamos, necesitamos ayudarnos mutuamente como iglesia. La palabra del Señor en Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Estaban congregados, estaban unidos, unánimes en oración por un propósito. Ahora pregunto, ¿cuál es tu propósito? Como iglesia de Cristo, ¿cuál es tu propósito? Porque cada uno tenemos un propósito. Un propósito particular de cada uno, pero también tenemos un propósito general como iglesia. No puede haber unidad si no mantenemos comunión con otros hermanos para crecer juntos. La palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5, versos 16 al 18 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo usted, le pregunto, cómo usted puede orar sin siquiera saber la necesidad de sus hermanos? En su caso o en el lugar donde usted esté, ¿cómo puede orar si usted no se congrega? Analice su corazón. ¿Cómo es o cómo está? Señor, dame, analice esta oración. Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, sálvame. Oraciones
egoístas. ¿Sabe por qué? Porque usted no se da por enterado la situación por la cual pueden estar enfrentando muchos hermanos. Solo se preocupa por su necesidad. Es importante para usted simplemente su petición, una oración egoísta. Señor, dame. Señor, provéeme. Señor, sálvame. No puede haber unidad. Así es, no puede haber unidad si no ministramos a otros creyentes. El Señor nos manda a edificarnos mutuamente. El cristiano moderno se ha conformado con la comodidad de casa. Todo lo pedimos a la carta, ¿no es cierto? Desde nuestra casa, desde el control remoto, desde nuestro celular. Todo lo manejamos a la carta, a la hora que queremos y no movemos una pestaña. Las cosas llegan, ¿no es cierto? ¿Será que este ejemplo lo hemos recibido de Cristo? Es una exhortación que el Señor nos da. ¿Será que este ejemplo lo hemos recibido de Cristo? Pues te voy a mostrar ese ejemplo clásico del Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 13, verso 3 al 5. Mira cómo era el comportamiento de Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué dice? Se levantó, dejó la comodidad, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar, escúchalo bien, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este es el ejemplo de Cristo. Esta fue la mayor demostración de servicio, de amor y sobre todo de humildad, de la cual hoy muchos hemos carecido y carecemos de eso muchas veces. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros no somos mayores que Él, no somos mayores que Cristo. Por lo tanto, es hora, usted como creyente, escúcheme, es hora más bien de meditar acerca de nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Nosotros, escúcheme bien, no somos mayores que Él. Respecto al amor, el Señor dijo que no podemos amarlo a Él si no amamos a nuestro propio prójimo. Amar requiere de sacrificio. El primer libro de Juan, en el capítulo 4, verso 20 al 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano, a su prójimo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Será precisamente desde la comodidad de casa o en la iglesia? En ese lugar físico. Sé que muchos están diciendo, no, pero la iglesia de Cristo somos cada uno. Sí, pero es necesario congregarnos como iglesia. Alguno dirá, suficiente con llevar las cargas, los problemas y las dificultades propias para estar llevando la carga de los demás. Tremendo. Pero recordemos lo que dice el Señor. Él no nos ha mandado a cargar ninguna carga, a llevar ninguna carga, sino a entregárselas, a dejárselas a Él, si verdaderamente creemos. El libro de Mateo, en el capítulo 11, verso 28 al 30, dice, escúchalo bien, esto es para ti. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, lo repito, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso. Escúchelo bien. Qué hermoso es cuando Cristo se manifiesta en un hermano que siente preocupación por tus cargas, vicisitudes o de pronto dificultades. Y recibes un maravilloso abrazo y te dice, mi hermano, aquí estoy. Tengo tiempo para escucharte y también para consolarte. Dios puede obrar, Dios puede obrar
en la iglesia, como grupo, en concentración, unánimes. Para finalizar, ¿por qué necesito congregarme? Y quiero hacer una alegoría. Miremos el ejemplo de un hacha, ese instrumento para talar, para trabajar en el campo. Un hacha a la intemperie pierde su brillo y se oxida. Y es necesario una limpieza, una limada. Ahora quiero decirte, el hacha representa al cristiano. El brillo del hacha es el poder renovador de Dios, es decir, su presencia en nuestras vidas. Congregarnos, ¿qué es congregarnos? Es estar en su presencia. El hacha está en un lugar adecuado, seco, donde permanece fijo su brillo. Pero recordemos que esta herramienta de trabajo no se hizo para permanecer guardada. Se hizo para labores de corte, para tala, para trabajo pesado, expuesto a la humedad y al calor, es decir, a la intemperie que la corroe. Eso no sucede fuera de casa. Eso no sucede fuera de la comunión con Dios, como hermanos. El mundo ordinario contamina y corroe el alma. Por eso necesitamos que nuestro Hacedor, nuestro Dios, nos limpie y saque nuevamente el brillo que necesitamos, para que cada vez que sea necesario salir, seamos un instrumento útil en sus manos. Quiero decirte que es necesario que busquemos una iglesia, si todavía no la tienes, y si la tienes, ponga mucha atención. Busque una iglesia donde le enseñan estrictamente la palabra de Dios. No donde le suban el ego para que después le toquen el bolsillo. Me río de eso. Así es, muchos viven engañados. Busque una iglesia donde la profecía es la misma palabra de Dios aplicable a la vida cotidiana. No donde se juegue con sus deseos y también con sus avaricias. Muchas veces profetizándole casa, carro, esta vida y la otra, para mantenerlo contento y sobre todo sujeto y atrapado. La palabra de Dios en 2 de Pedro es para ti, recuerda, la 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Desde luego, no va usted a encontrar una iglesia perfecta. Es así. Usted puede quejarse y en esta noche puede decir muchas cosas de la iglesia o de las iglesias. Usted no va a encontrar una iglesia perfecta. Eso solo parte de la imaginación, de lo que usted pueda pensar de una iglesia. La verdadera iglesia, escúcheme bien, la verdadera iglesia se le parece a un hospital de gente imperfecta, como usted y como yo. Pero es necesario dejar la parálisis espiritual y tener de verdad un encuentro como hermanos, anclarnos y poder estar unánimes, juntos, en oración, pero también conociendo los problemas, las dificultades, porque cada uno de nosotros somos un instrumento útil en las manos de Dios, útil para orar, para bendecir a otros, para exhortar, para amar y también para consolar. Recuerda, es necesario que este mensaje de verdad se entrone en cada uno de nuestros corazones y podamos unánimes estar como hermanos en una iglesia firme, una iglesia donde la palabra de Dios es el punto principal de la predicación. Oremos. Mi amado Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso, Señor, donde tú nos edificas, nos formas, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que hemos descuidado, Señor, nuestra comunión como hermanos. Hemos sido egoístas. Hemos pensado simplemente en nuestras necesidades y hemos orado de una forma contraria a la que tú nos has enseñado. Tu ejemplo es básico y esencial para nosotros. Es necesario que despertemos
Y no solamente pensemos en nuestros problemas, vicisitudes, preocupaciones o debilidades, problemas, sino que tengamos, Señor, esa capacidad, Señor, de poder conocer las necesidades de aquellos hermanos que de verdad sufren o tienen algún tipo de necesidad. Enséñanos a orar, a permanecer juntos como hermanos, levantarnos unos a otros. Te pido, Padre, que esta palabra nos haya edificado, nos forme y de verdad podamos ser esa verdadera iglesia, una iglesia que ama, persigue y persiste tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi querido hermano, muchas gracias por haberse conectado a este pequeño tiempo de palabra. Pero espero que esta palabra de verdad haya quedado sembrado esta semilla en cada uno de nuestros corazones y empecemos a hacer la obra del Señor, a preocuparnos por nuestros hermanos y a congregarnos en una iglesia firme donde la palabra de Dios sea el núcleo principal de la predicación. Muchas gracias y recuerda, esto es la Biblia, mi alfarero. Todos los sábados, 7 de la noche, estamos conectados desde aquí, desde la bella ciudad de Bucaramanga. Bendiciones para todos y recuerda, el cielo gobierna. Dale un like. Bendiciones.